Buenos días. Iniciamos ahora nuestra tercera sesión de este seminario de historia reciente de la filosofía argentina y latinoamericana. Y el tema que nos convoca hoy es ética. Tal como ya lo dije en los días anteriores, dentro del múltiple escenario de la filosofía reciente, se han elegido algunos temas que tienen la característica común de ser recientes y vigentes, conforme a la explicación marco teórica que hicimos en el primer día. También dije que en esta elección de temas había una disciplina que claramente es un área disciplinar con autonomía académica, epistemológica, etcétera, que es la ética. Hay otras que están en camino de eso, como por ejemplo la hermenéutica, de la cual hablaremos mañana, y otras que en realidad son direcciones de pensamiento que son transversales a las diferentes disciplinas, como la filosofía analítica que vimos ayer y el feminismo que vamos a ver el viernes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el enfoque para tratar cada uno de estos temas tiene que ser diferente, y por eso justamente es que los he elegido, porque hace necesario que para cada tema haya una especie de pequeño marco teórico propio. Con respecto a la ética, vamos a tomar dos temas: la bioética y la ética convergente. La bioética es digamos, una rama, una subrama bastante reciente, pero con una aplicación universal, diríamos, ¿no? Es una rama de la ética. Y dentro de esta rama hay diferentes direcciones teóricas, ¿no es cierto? Si bien hay ciertos principios generales, ya lo vamos a comentar enseguida, hay diferentes posiciones, sobre todo a la hora de resolver problemas concretos. En otras palabras, que la bioética es una deriva, una rama de la ética general que en sus manifestaciones concretas resulta solidaria de la línea ética básica. Por ejemplo, una ética materialista tendrá respuestas de tipo no espiritualistas, materialistas, biologicistas, por ejemplo, en bioética. Entonces, hay una bioética, digamos, de orientación biologicista, por ejemplo, ¿no? En cambio, la ética convergente es una teoría ética. Son, vuelvo a decir, son dos cosas muy diferentes. De modo que, en la medida de lo posible, en esta parte teórica de la mañana, voy a tratar de marcar estas diferencias, porque el mundo de la ética es justamente muy complejo, y para abordarlo bien desde una perspectiva de historia reciente, también hay que comprender mm, cómo surgen, cuáles son sus marcos teóricos, cuáles son sus problemas específicos, porque si no se hace una confusión. Es decir, sería una confusión, digamos, grave, pensar que la bioética y la ética convergente tienen el mismo rango epistémico. No es así. La bioética es una parte de la ética, es un tema, digamos, una parte, una rama, y la ética convergente es una teoría. ¿Está claro esto? Bien. Vamos entonces, voy a dar primeramente una somera explicación en general de cómo yo veo el tema ético en filosofía reciente. Estoy un poco mal de la garganta, discúlpenme. Estoy con la alergia primaveral, y me cuesta hablar. Tengo que tomar algo caliente. Bien. em, la ética
Es una disciplina milenaria. Existe ya desde prácticamente, digamos, en sus comienzos, es prearistotélica. En Sócrates podríamos fijar eh, la primera conceptualización sobre la base de pensamientos de tipo más cosmológico o ontológico como los presocráticos, pero en Sócrates aparece como novedad un salto desde lo cosmológico o ontológico a lo eh, antropológico. Y dentro, la preocupación de Sócrates era antropológica y sobre todo más bien el conocimiento, ¿no? Solo sé que no sé nada, es una manifestación claramente epistemológica. La preocupación es, eh, quisiera saber, pero no sé. Y lo que sí sé es que no sé, o sea, tengo conciencia de un mundo problemático. Es una antropología, porque es la primera vez en que realmente el hombre se coloca como en el centro de la preocupación. Los presocráticos son cosmólogos más bien, ¿no? Aunque también hablan del hombre, no lo colocan como centro de su preocupación filosófica. Esta, esta historia que Aristóteles traza muy bien al comienzo de la física, en realidad ahora existe, sigue existiendo, solo que ahora no es progresiva, es actual. Es decir, hay orientaciones filosóficas que son predominantemente cosmológicos ontológicos. Hay orientaciones filosóficas, como por ejemplo toda la hermenéutica, todo el giro lingüístico, todo eso que son básicamente antropológicas y epistémicas. De modo que el primero que introduce al hombre como centro de de la preocupación reflexiva filosófica es Sócrates, con una línea de preocupación, diríamos, epistémica. Lo que le preocupa es el conocimiento. Por lo tanto, cuando plantea el problema ético, lo plantea como la pregunta, digamos como pregunta, ¿cómo saber lo que debo hacer? Y por eso es ética y no moral. Hemos distinguido después, ya lo hicimos acá en este curso, en realidad lo que es la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Que es la típica pregunta eh, moral, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer? No es lo mismo esa pregunta que decir cómo saber lo que debo hacer. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, bien. Entonces, sobre esta base, lo que podríamos llamar la ética platónica se amplía no solo a lo que yo debo hacer, a conocer cómo debo obrar individualmente, que era yo como individuo de la polis, que era la preocupación socrática. En Platón se amplía a cómo organizar una sociedad, cómo saber cómo organizar una sociedad sobre la base de normas que son a la vez jurídicas y éticas. Una cuestión interesante para estudiar es cómo se ha producido la distinción entre lo normativo jurídico y lo normativo moral. No vamos a entrar aquí en eso, pero digo, es interesante porque tiene que ver con estas maneras de ir viendo el problema ético que todavía influye y va a influir, y que justamente es uno de una de las grandes intuiciones de Maliante. Retomar esto que estoy diciendo. Ya lo vamos a ver en la segunda parte de esta exposición, pero lo adelanto para que veamos que una posiciones muy modernas, muy actuales, como las que vamos a ver hoy, tienen en realidad una explicación histórica y un trasfondo y un humus histórico que va mucho más allá de ellas y que ha atravesado toda la historia de la filosofía occidental. Eh, entonces, Platón avanza hacia la idea de lo que podríamos llamar una moral social o sociopolítica.
Sobre esto construye, sobre estas bases, construye Aristóteles su ética. Aristóteles, que es, como decía un profesor mío, es el gran genio sistematizador. Platón decía es un genio libre, ¿no? Aristóteles es el gran genio sistematizador. Aristóteles toma toda la cosmología y la ontología de los presocráticos, toda la teoría, la preocupación epistémica de Platón, epistémico-ética, y construye una sistemática de la filosofía en, diríamos, dos grandes partes: la filosofía teórica y la filosofía práctica. Esta distinción de Aristóteles perdura hasta hoy y perdura casi en los términos aristotélicos en los neoescolásticos, sobre todo los tomistas, porque Tomás de Aquino en el siglo XIII reproduce esto en sus comentarios y por eso hay como una unidad teórica también en sus comentarios, y los más importantes, no es una casualidad, son el comentario a la física y el comentario a la ética. Entonces, aquí tenemos una construcción, la de Aristóteles, que ha persistido por siglos y que al llegar al ámbito, digamos, académico o sistemático de transmisión, que sería la modernidad, las universidades ya de los siglos XVI, XV, XVI, hacen que las materias, llamémosle así, de la Facultad de Artes, que es lo que hoy son las facultades de filosofía, y que era una facultad introductoria o menor a las dos grandes, o las tres grandes facultades llamadas mayores, que son la de medicina, la de derecho y la de teología. Pero cualquiera que se graduara en una universidad, fuera médico o abogado, jurista o teólogo, tenía que conocer, digamos, este marco general que le daba la filosofía, que básicamente era aristotélica. Entonces, esta distinción entre filosofía teórica y filosofía práctica, que en los planes de estudio tenía también ese orden, ¿no es cierto? La filosofía teórica se enseñaba en el primer y segundo año y la filosofía práctica, o sea, la ética, en el último. Después se cambió un poco eso, pero básicamente era así. Esta situación se reproduce en las facultades mayores. Es decir, que cuando hablamos de medicina, por ejemplo, un médico que se graduaba en cualquier universidad de Europa en el siglo XVIII, por ejemplo, tenía la idea de que la ética médica, que en todo caso él iba a construir o a discutir, iba a ser no solamente sobre la base concreta de los puntos éticos que había aprendido en la Facultad de Artes, sino también, y sobre todo, si ustedes quieren, eh, con la misma metodología derivativa, argumentativa que le habían enseñado. Esta metodología es de base aristotélica, y de alguna manera sigue siendo. La idea es que, y justamente es la parte socrática, ¿no es cierto?, que toma Aristóteles. La idea de Aristóteles es: primero conocemos teóricamente y sobre esa base elaboramos los principios para actuar. De esta manera, Aristóteles da una respuesta a esa pregunta socrática: ¿cómo conocer con verdad, cómo conocer la verdad de lo que debo actuar? Y de esta manera surge, aunque no siempre es explícito, lo hemos hecho explícito muy recientemente en la filosofía, digamos, en el siglo XX, como explícito, pero como implícito siempre estuvo, la diferencia entre la moral y la ética. La moral es el conjunto de respuestas a la pregunta ¿cómo debo obrar? Pero
esas respuestas de cómo debo obrar son respuestas, digamos así, dogmáticas. Yo las asumo, no quiero decir autoritarias porque puede ser autoritaria cuando una manera de hablar me la impone mi papá, pero si me la impone mi papá o mi jefe o un político que me obliga a hablar de determinada manera, realmente no es un acto moral mío auténtico. Ahora, si yo lo asumo, asumo eso subjetivamente y estoy de acuerdo, entonces sí, es un acto moral. De manera que para un acto moral la distinción es o lo hago autónomamente porque asumo el contenido de la norma, en cuyo caso hago un acto moral, positivo o negativo, honesto o deshonesto, moral o inmoral, pero mío, o bien eh, lo hago obligadamente porque me obliga a una autoridad superior a mí, en cuyo caso no es un acto moral propiamente dicho, sino una acción humana en otro contexto. Por ejemplo, si yo pago un impuesto porque estoy convencido que es justo pagar un impuesto, porque si yo tengo algo de dinero, tengo que colaborar con la sociedad para los que tienen menos, eso es un acto moral. Para mí es positivo. Quiero decir, yo considero que he obrado bien. Y en general la moralidad media opina lo mismo. Pero si yo pago un impuesto porque tengo miedo que de lo contrario me cobren una multa o, o me quiten mi propiedad para pagarlo compulsivamente, y si para cobrar el Estado compulsivamente me embarga mi propiedad y la pierdo, entonces eso para mí es un mal, entonces bueno, el mal menor es pagar el impuesto. Lo pago obligadamente para no sufrir un mal mayor. Eso no es un acto moral. No es lo mismo que la inmoralidad de pensar, porque es ya solo el pensamiento, es inmoral. Bueno, yo si pudiera no lo pagaría porque total a mí la sociedad me importa un pepino, y si los demás no tienen a mí qué más me da. Yo quiero salvar lo mío, yo puedo pensar todo esto y probablemente el acto de no pagar el impuesto sea un acto inmoral, pero como acto de deseo o de pensamiento, que acompaña a un obrar correcto, que es pagar el impuesto. Estas distinciones, entonces, de la moralidad se estudian como distinciones del obrar moral. Y la disciplina que analiza estas distinciones del obrar moral es precisamente la ética. ¿Por qué? Porque la ética nos proporcionaría ciertos principios para decir cuál es la verdad moral. ¿Por qué el señor A, que paga el impuesto porque está convencido que eso corresponde, que eso está bien, etcétera, decimos que es una persona moralmente buena o correcta, y fulano de tal que en realidad piensa que el impuesto es una estupidez y que no lo pagaría porque total que le importa a la sociedad, etcétera, eh, es un pensamiento inmoral. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos la verdad de ese juicio de que el señor A es un señor moral y el señor B es un señor inmoral? En su foro interno, después cada uno obrará como pueda. Por ahí el señor A querría pagar el impuesto, pero no tiene un peso, entonces no puede pagarlo. O porque es un indigente, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Desde el punto de vista de sus moralidades, son diferentes. Digamos, para decir, el señor A está en la verdad moral y el señor B no, con independencia de lo que hagan, porque como digo, con independencia de lo que hagan en la práctica, esa disciplina es la ética. Entonces, nuestras éticas occidentales prácticamente son casi todas cognoscitivas, son socráticas. Y solamente en algunos tramos, ese carácter socrático, teórico, pero sobre todo argumentativo, está, diríamos, no digo superado, pero sí modificado o alterado por una opción diferente, que es una opción también intelectual, pero no racionalista, o sea, no derivativa,
sino intuicionista. Entonces hay, diríamos, éticas que son racionalistas en el sentido de que usan el instrumental teórico de tipo aristotélico de fundamentación derivativa y derivativa de los grandes principios antropológicos, ¿no es cierto? Em, Porque estaríamos de acuerdo en que el señor A, digamos, lo analizaríamos así, el señor A es moral porque su criterio es moral y no inmoral, porque su criterio de moralidad aporta a la idea de la supervivencia de la especie, ¿no? Que hay que ayudarse, mientras que al otro, que no le importa nada, tendría una concepción antropológica equivocada. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, a esta manera, que es la que predominó hasta el siglo XX, sería adjuntado otra que es, diríamos, intuicionista porque no trabaja con conceptos derivados de antropología o derivados eh, de la ontología, por ejemplo, de una ontología, diríamos, con una teología natural positiva, ¿no? Que acepta la existencia de un Dios, etcétera, e incluso de un Dios que a diferencia del de Aristóteles conoce al mundo y por lo tanto incluso que lo ha creado o lo mantiene, y entonces hay un conjunto de ideas acerca de cómo debe ser el mundo que nosotros asumimos porque conocemos a ese ser superior y entonces la manera como nosotros obramos en relación al mundo tiene ese fundamento, bueno, pero son todos fundamentos de tipo cognoscitivo, racionalista, derivativo. Mientras que la teoría de los valores es intuicionista. Voy a aclarar una cosa, nosotros tenemos Zoom de 40 minutos porque el mío es el Zoom que se corta. Cuando se corte, no voy a, si yo no corto antes, cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo link. Bien, ahora tengo estos últimos 10 minutos y en estos 10 minutos lo que voy a hacer es terminar este punto, cortamos y volvemos a entrar. Em, Digo, entonces, las teorías de los valores, Scheller, por ejemplo, es también una moral de tipo socrático en el sentido de que se trata de un conocimiento, pero no de un conocimiento derivativo, sino de un conocimiento por intuición. El conocimiento justamente de los valores morales. Y esto es muy importante porque en todas las éticas, en las bioéticas, eh, aparece mucho la preocupación justamente por los valores morales. De modo que cuando nosotros tenemos, como vamos a hablar ahora, a partir de ahora, de la bioética, tenemos que verla como una disciplina eh, que es una rama nueva, mm, digamos, como rama dentro de la ética, pero que tiene una larga trayectoria porque el punto de la cuestión de trabajar o de pensar eh, cómo debe obrar un, un miembro de los equipos o de los grupos sanitarios, digamos, para nosotros un médico, un enfermero, un kinesiólogo, cualquiera que esté en el ámbito del servicio sanitario, eh, tiene que tener una serie de reglas para obrar y eso desde hace siglos se conoce como deontología médica. Pero era una deontología médica como una parte de la moral, o es, mejor dicho, todavía porque se enseña, como una parte de la moral, pero que hace lo que podríamos decir es una parte de la moral, no tanto de la ética, ¿no es cierto? Es decir, una serie de reglas que son, algunos lo llaman hipocráticos, ¿no? El juramento hipocrático en realidad es una regla moral, es una regla deontológica para cada médico individual. De modo que sobre la base de eso se genera a mediados del siglo pasado la idea de que existe eh, una ampliación de eso porque en realidad la ética tiene también que ver con cómo nos comportamos como sociedad en este punto de la salud que es
la defensa de la vida, por eso es bioética. Sí. ¿Cómo encaramos el problema de la ética mirando el problema de la vida como un gran problema y no solamente de una manera sectorial como la deontología médica, la deontología farmacéutica, la deontología que hace a la enfermería, por ejemplo? Cada una de estas ramas tienen en sus estudios una parte deontológica específica que le marca cuál es, digamos, la manera correcta, moralmente correcta, de manejarse frente al paciente, frente a, a- a los parientes, frente a la sociedad. Eh, entonces, ahí surge la preocupación por la bioética. Y la preocupación por la bioética, y con esto termino y cortamos, tiene, yo diría, para resumirlo, tres puntos, vamos a decir así, novedosos, eh, no tanto como puntos en sí, sino por la manera como se encaran. En primer lugar, que así como la deontología médica tiene principios generales, la bioética también tiene que tener principios generales, pero tienen que ser los más amplios posibles. En segundo lugar, que la bioética tiende tanto a los deberes y derechos de, de todo el personal médico, digamos así ampliamente, pero sobre todo los deberes y los derechos del paciente. Es decir, la bioética se instaura como una rama preocupada eh, por hacer conocer y por hacer participar al paciente del problema de su salud. Y en tercer lugar, y por esta misma razón, que los problemas de bioética no los resuelven los teóricos, digamos los filósofos, sino que los resuelven los interesados. Y por eso el Comité de Bioética es una institución, a mi modo de ver, esencial en la bioética, y eso es lo que aquí han sostenido los grandes biologicistas que tenemos, como por ejemplo Sergio Chiqueto. Bien, sobre la base entonces de todo esto, la bioética surge como una disciplina preocupada por la sociedad ante todo. Es decir, es una línea que tiene necesariamente que tener una orientación teórica acerca de cómo es y cómo debiera ser una sociedad para, digamos, desarrollarse adecuadamente. También es solidaria con algunos postulados de algunas disciplinas de filosofía social que trabajan el tema de el vivir bien o el vivir mejor, como una problemática filosófica y no solo como una problemática práctica, digamos, de decir cómo solucionar este problema o el otro de transporte o de salud o de educación o de productividad, alimentos, etcétera. Es solidaria, por lo tanto, con varias corrientes filosóficas que aparecen en la posguerra, o por lo menos que aparecen así con gran importancia en la posguerra, aunque tienen raíces anteriores. Yo voy a citar dos o tres, ustedes tal vez si este tema les interesa pueden buscar más. En primer lugar, lo que podríamos llamar el neomarxismo, porque después de la guerra, como ustedes saben, de la Segunda Guerra, se partió el mundo, sobre todo el mundo europeo, el mundo occidental, en dos. Los países que quedaron en la órbita de la Unión Soviética, separados de los otros, incluso casi sin contactos, lo que se llamó, ¿no es cierto?, la cortina de hierro, y por otro lado, el mundo occidental que desarrolló ideas de libertad, etcétera. Ambos se desarrollaron conforme a ideas y a teorías completamente diferentes. Sin embargo, y paradójicamente, sus logros en cuanto a las posibilidades de vivir, eh, por ejemplo,
logros en medicina, logros en física, logros en transporte, etcétera, son bastante análogos, lo cual también es un índice de que no necesariamente el pensamiento teórico influye en los resultados científicos de la tecnociencia. La tecnociencia que aparece en esta época eh, es análoga, aunque sus resultados se apliquen a finalidades políticos sociales muy diferentes. Es muy diferente, por ejemplo, tener un acero súper resistente para fabricar un avión de transporte de pasajeros VIP que para fabricar un acorazado. El acero es el mismo, la tecnociencia para producir ese superacero es análoga, pero sus usos son diferentes. Entonces, eh, en este contexto, surgen pensadores que reivindican, no la tecnociencia, como digo, es más o menos análoga, sino los principios eh, teóricos y de opción práctica que de alguna manera ellos reconocen han sido olvidados o no tenidos en cuenta por esa actual Unión Soviética postguerra, y tratan de volver a las ideas originarias de Marx. Porque Marx tiene, como ustedes saben, un enorme sesgo ético y moral en sus obras. Él como eticista, discute, por ejemplo, la plusvalía, etcétera, desde un punto de vista moral, no solamente desde el punto de vista, es una teoría que no inventó él, es una teoría de los economistas ingleses, pero los economistas ingleses lo trataban, digamos, como teoría económica. Él le dio un rasgo eticista, que no lo tenía. Y por lo tanto, de ahí también derivó de alguna manera la moralidad propia del marxismo del siglo XIX. Pero el marxismo de la Unión Soviética, de alguna manera, parecía haberse olvidado de muchos de estos postulados de Marx, y entonces el neomarxismo en los países occidentales, porque la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, etcétera, lo permitían, en los países occidentales el neomarxismo trata de volver a la idea de una justicia social en el sentido de Marx, obviamente, ¿no? Por eso se llama neomarxismo. Eh, sobre la base de estas ideas surge otra teoría muy interesante que se llama el comunitarismo. O sea, es como también una deriva de algunos de los pensamientos de los socialistas del siglo XIX, corriente a la cual pertenecía Marx, y que tiene la característica de que pone el acento en la comunidad en su conjunto. Dentro de esa comunidad está la subcomunidad digamos, de los que se preocupan por el problema de la salud, de los enfermos. Pero no solo de los enfermos, eso es lo interesante del comunitarismo. No se trata solamente de pensar en ese grupo en el cual pensaba, estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, de esta deontología ampliada, sino pensar en la comunidad como sujeto de salud, una ampliación del concepto de salud. Una ampliación tal que casi resulta difícil de que haya una persona que las cumpla totalmente. La definición de salud de las Naciones Unidas, bueno, es una persona que está, digamos, al 100% en todas las capacidades humanas. Difícilmente alguien eh, cumpla todas las condiciones, y por eso el concepto de salud es una especie de utopía en el sentido de que es un horizonte, eso es lo que se considera utopía, un horizonte al cual se camina, hacia el cual se va como una guía, pero al cual no se llega nunca, porque por definición se va alejando cuando uno se va acercando. El comunitarismo entonces influye en la bioética en este sentido. O sea, son todas ramas que surgen conjuntamente. Es un conjunto de preocupaciones que hace entender
lo que ustedes pueden mirar yo creo que se los puse en la bibliografía, o no me acuerdo. De cualquier manera, hay un diccionario de bioética eh, y que está accesible y que ustedes pueden ver el concepto de bioética, los principios de la bioética. Yo no voy a desarrollar todo eso porque no me daría el tiempo. Em, Voy a desarrollar solo un punto. eh, pero digamos que toda esta corriente está orientada a eso. Y una tercera, que es la también política, es el neoliberalismo o nuevo liberalismo, que no tiene que ver con el neoliberalismo económico tan denostado, sino que tiene que ver con un liberalismo político y que ha sido clarísimamente expuesto, por ejemplo, por Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos. Es decir, la idea de que cuando a mí me imponen algo, ese que me impone sin darme ocasión de, digamos, de controlar lo mío, de discutirlo, etcétera, es en realidad mi enemigo. Es el enemigo de la sociedad abierta, de la sociedad de la libre discusión, de la sociedad del voto, del consenso. ¿Quién es el enemigo de eso? No es la enfermedad, ni son las catástrofes, diríamos en el pensamiento de Popper. El enemigo, el otro son desgracias, son situaciones. El enemigo propiamente es el que constriñe mi libertad. Quiero decir que, por supuesto, la teoría política de Popper, no confundamos, no es el liberalismo ultranza de los libertarios argentinos actuales, ¿no es cierto? Porque no sería correcto identificarlo, si bien hay obviamente, conexiones en cuanto a la prevalencia de la libertad. Por ejemplo, ustedes van a ver que los que han visto algo del libro de Nino que mencionamos ayer, él es un liberal en este sentido, aunque él no es popperiano porque es, es un analítico, pero es un liberal en este sentido. Es decir, la idea fundamental es la libertad, pero la libertad de pensamientos, de creencias, de discusión y el consenso. De ahí surgen otra de las líneas que es fundamental para entender cómo funciona la bioética, que es precisamente las éticas del consenso. Pero lo que se ha llamado la ética argumentativa de consenso. Es decir, tenemos un problema ético, no se trata de mirar en la Biblia, ni en la Constitución Nacional, ni en un ético importante como Aristóteles o Tomás de Aquino o Descartes, una solución indubitable al problema, sino que se trata de que cada uno de los cinco que estamos acá, por ejemplo, discutamos y nos pongamos de acuerdo, aunque sea un acuerdo menor. Porque esa es la idea fundamental, digamos, el principio fundamental de las éticas del consenso. Ese consenso es lo más valioso. Eso es lo que le da carácter bueno moralmente al acto que vamos a hacer, que lo hemos consensuado. Y que para consensuarlo todos hemos tenido, tal vez, que renunciar a parte de lo que queríamos. ¿Mm? Ismael, por ejemplo, quería que estas clases duraran así, así. Gladys decía, no, yo prefiero que duren media hora menos. El otro dice, yo preparo, todos, y al final quedamos, bueno, el horario va a ser este. Todos renunciamos un poco, uno que lo quería más amplio, otro que lo quería más chico, otro que lo quería en otro día. Todos renunciamos a algo, pero hemos logrado un consenso. Y eso es lo que le da valiosidad. Y es en sí, para los que son axiólogos, es en sí, el consenso es un valor en sí mismo. Más allá de que por ahí consensuemos algo malo. Siempre es mejor hacer algo por consenso que hacerlo por autoritarismo. Aun cuando lo que hagamos sea malo. Por ejemplo, ponernos de acuerdo para matar a alguien. Por eso mismo, la malignidad es mayor, porque como acto es más fuerte, es mejor. ¿Se entiende, no? Corruptio óptimo pésima, decía Tomás de Aquino, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces, si lo mejor es el consenso, cuando el consenso es corrupto, es lo peor. ¿Se entiende esto, no? Bien. Sobre toda esta base, entonces, como digo, se genera la bioética, que tiene todos los aspectos que he mencionado, y yo de todos estos aspectos voy a tomar uno solo, que es el último que yo mencioné y que es el de
este del consenso que estoy mencionando y que en el ámbito de la ética se traduce, por lo menos en Argentina se llama así, en otros países no sé, como comité de ética, que en realidad es comité de bioética. Eh, porque entre los valores eh, que ya mencioné, o las características valorativas positivas de la bioética, está el hecho de los derechos del paciente. Es decir, no mirar solamente lo que debe hacer el médico como obligación de su juramento hipocrático, sino mirar también cuál es la voluntad del paciente. Es por eso, por ejemplo, que algo que antes se dejaba solo a la disposición del médico, por ejemplo, si se iba a dar una medicina muy fuerte para aliviar dolores que iba a provocar la muerte del paciente más rápidamente, pero que le iba a aliviar dolores, hoy lo decide el paciente. Si el paciente está consciente, dice, no, yo eh, quiero mayor o quiero más o menos, lo decide el paciente. Y si no lo decide el paciente porque no está en situación, lo deciden los representantes del paciente. Ya el médico no tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de un consenso o de una situación en la cual se consideren lo que se llaman los derechos del paciente, y por eso es, por ejemplo, que el paciente tiene que dar un consentimiento informado, no un consentimiento, yo confío en usted, doctor, haga lo que quiera. No, yo le voy a informar que esto que le voy a poner le va a aliviar el dolor, pero le puede producir un paro cardíaco, por ejemplo. Tiene un 50% de posibilidades de que, o un 40%, un 20%. Entonces, la persona decide, bueno, con un 50% de probabilidad de que me dé un paro cardíaco, que me muera, no, me aguanta el dolor. Pero si tengo solamente un 10% de posibilidades, dice un paciente, estoy de acuerdo. Puede venir otro paciente que diga, no, no, a mí me importa un bledo morirme, pero yo no soporto el dolor, soy una persona débil para el dolor, para mí esto es un infierno, no, no. Así tengo un 80% de posibilidades, póngamelo porque yo no aguanto el dolor. Es un consentimiento informado. A recibir la medicina, o a decir, aceptarla o no aceptarla, informándose de los riesgos. Ustedes van a ver que eso es habitual hoy. Y cuando yo era jovencita o era niña y me acompañaba al médico mi mamá, eso no existía. El médico decía y uno se lo aguantaba y en todo caso, si no estaba de acuerdo, lo susurraba al marido o a la amiga o a la vecina, pero nadie iba a ir en contra de la autoridad del médico ni a decirle, no, no quiero esto. Hoy vienen vienen, aunque uno esté en un hospital y haya salido de un sanatorio, haya salido de una operación medio así, mire, le vamos a poner tal cosa y así, y así, y así. ¿Y usted está de acuerdo? Y a lo mejor en presencia de un familiar, si uno todavía está medio que uno no está del todo lúcido. Entonces, este consentimiento informado es una de las ramas, digamos, decisivas de la bioética. Y precisamente por eso es que para que esto pueda organizarse bien, se necesita que cada vez que hay un problema haya también un consenso en los profesionales que trabajan en ese ámbito. Y para eso se generó esta institución de los comités de ética. En Argentina, el doctor Sergio Chequeto, que es probablemente la autoridad máxima que murió, pero la autoridad máxima que hubo, y yo creo que no ha sido realmente reemplazado en este tema de los comités de ética. Él se dedicó, un filósofo, él no era médico, era filósofo. Se dedicó toda su vida a organizar y no solamente a promover y organizar, sino también a teorizar sobre los aspectos. Era un ético, un discípulo de Maliandi, como casi todos los que han hecho siendo más jóvenes ética en Argentina, de alguna manera se han basado en las construcciones de Mariandi, o sea que esto es, digamos, una cosa totalmente normal. Pero además, Mariandi lo apreciaba mucho y él también a Mariandi, o sea que mucho de lo que él hizo tiene que ver con lo que voy a explicar ahora después, que es lo de la ética convergente. Chequeto, que tiene unos cuantos trabajos, alguno está
interesantes, ¿no? Digamos como para filósofos, porque claro, mucho de lo que él escribió era también para los médicos y las enfermeras y los anestesiólogos y o todos los tipos de especialistas que pueden estar en un hospital. Em, pero tiene también algunos trabajos que van bien para los filósofos. Si a alguno le interesa este tema, bueno, yo le paso, como he dicho, como bibliografía especial, no está todo puesto en el programa porque no tiene sentido, pero si a alguno le interesa, existe, algunos se consiguen en internet, otros, bueno, hay que buscarlos, pero son trabajos muy interesantes porque desde varias perspectivas filosóficas, de filosofía de ética y de filosofía social, sobre justamente esto que he hablado de la comunidad, ¿no? Él justifica y establece ciertas reglas eh, de tipo teórico, ciertos marcos para los comités hospitalarios. Los hospitalarios. Por el comité de ética hay, digamos, en muchas áreas. Puede haber un comité de ética en un ministerio, dentro de un ministerio, como por ejemplo, qué sé yo, un ministerio provincial de educación, por ejemplo, ¿no? En una provincia y en una localidad que tenga una gran cantidad de enfermos, por ejemplo, de chagásicos. Entonces, no solamente en los hospitales hay comité de ética, sino que también es lógico que los haya en dependencias del ministerio. De modo que comités de ética hay de muchos tipos, pero todos en realidad siguen de alguna manera, por lo menos gracias a esta actividad teórica de algunas personas, como Chequeto y su equipo. Tenía un equipo muy importante compuesto por filósofos, pero también por, como digo, por profesionales de la salud. La idea es que en un hospital es una comunidad. Acá tenemos la cuestión comunitarista, ¿no es cierto? Un hospital es una comunidad cerrada, tiene esa ventaja, es cerrada, en el sentido de que eh, no hay un intermedio de estar dentro o fuera. ¿Usted es un médico del hospital o no lo es? ¿Usted es un paciente del hospital o no lo es? Cuando usted ingresa para atenderse y le dan un número, usted pasa a ser paciente. Cuando se va, deja de ser paciente, pero mientras está, no es que sea más o menos paciente, o no tenemos muy en claro si es paciente. Es una comunidad cerrada en ese sentido. En un determinado momento se puede saber quiénes están dentro de la comunidad y por lo tanto son sujetos de esta problemática y quienes no están y por lo tanto no son sujetos, aunque sean personas interesadas, aunque haya que pensar en ellos tentativamente, por ejemplo, decir, bueno, en este barrio o en este momento eh, hay solamente, no sé, 5 personas internadas por Chagas, pero tenemos una expectativa de que en los próximos meses vengan 20 más, pero todavía no son. Entonces, la primera característica es que el comité de ética se constituye, cuando se constituye en un hospital, en una comunidad cerrada, donde está claro, como en una clase de las clases lógicas, ¿no es cierto? ¿Se está dentro o se está fuera? Por lo tanto, la clase A, que sería en este caso los pacientes, los que están en el hospital, los pacientes y el personal asistente, porque también pertenece la persona que limpia los baños, es decir, todo el personal del hospital, más los pacientes del hospital, este, todo eso constituye la clase A. Y la clase no A es el complemento, ¿no es cierto? Es decir, es aquellos que no están alcanzados por, por definición. Por lo tanto, la primera regla, digamos, de estos comités es que tiene que haber un consenso entre todos todas las personas que pertenecen a esa comunidad. Y eh, ese consenso se da de dos maneras. En el personal médico, por una discusión de bioética. Y en las personas que son pacientes, por el consentimiento informado. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento informado? Porque también hay que ver que un conocimiento informado tiene que ser discreto, tampoco se le puede explicar a una persona en términos médicos que no entiende nada, este,
porque tampoco le sirve, se marea con tanta cosa y dice que sí, cuando en realidad la idea sería decir que no, o viceversa. Entonces, el conocimiento informado es la manera que tiene el paciente de integrarse en esa comunidad bioética, pero otros aspectos son exclusivamente relativos a la tarea médica, la tarea técnica. Eso sí, ahí tiene que haber una discusión. Es decir, no basta con que sea, como pasa con el conocimiento, viene el médico y le explica. El médico es el representante de esa discusión que ya la hubo. Por eso es decisivo y por eso él establecía reglas muy interesantes, ¿no? Porque yo he hablado con gente que ha participado en las reuniones de un comité de ética, se reúnen con un temario y cada uno habla, dice su punto de vista, dice la experiencia que tiene con respecto a ese problema. Por ejemplo, puede ser una cosa muy sectorial, pero es parte del tema. Por ejemplo, los riesgos en una operación que dura mucho tiempo, la anestesia continua. Entonces, ¿qué sistemas son mejores? Hablan los anestesistas, pero también hablan los cardiólogos, hablan los cirujanos, y se llega digamos, al convencimiento desde el punto de vista ético, de bioética, que para determinadas operaciones, así ya está, el protocolo, digamos, de duración de la operación con tales riesgos, etcétera, y la anestesia es tal. De modo que el equipo que va a operar tiene un margen que le da el comité de ética, pero no es un margen absoluto, no pueden hacer lo que quieran, porque el comité de ética le ha fijado un margen en el protocolo de cómo operar en operaciones largas y con mucha anestesia y con riesgo de paro cardíaco. ¿Se entiende esto? Bien. Sergio Chiquito además establece otra otra cosa que me parece muy importante y es que eh, el comité de ética tiene una autoridad, diríamos así, moral, llamémosle así, porque justamente de ello surge esta valiosidad del acuerdo, pero también tiene, o por lo menos debería tener, de lege ferenda, una autoridad jurídica, en el sentido de que debe haber una reglamentación basada en principios de bioética que también establezca un margen a la discrecionalidad de las autoridades del hospital. Porque los hospitales suelen tener una especie de estructura piramidal, algo así como una monarquía, ¿no es cierto? El director médico del hospital es como una autoridad que no se discute. Es como la Corte Suprema. Cuando hay problemas se le llevan a él y él resuelve. No hay, en principio, reglas, diríamos, bien claras, suficientemente claras, de qué eh, responsabilidad de tipo más general, no responsabilidad puntual delictiva, ¿no? Esto ya es otra cosa, en un director de un hospital por la decisión que tome cuando una cuestión, no sé, dudosa, discutible, o cuando un médico, un director de sala, un jefe de sala no se atreve, entonces lleva la cuestión. El jefe de sala no se atreve a tomar una decisión y dice, yo le voy a preguntar al director. El director, abrumado a lo mejor por varias cosas, dice una cosa y después sale mal, y bueno, la culpa la tiene el director. Yo le fui a preguntar. Lo que establece el comité de ética es una especie de responsabilidad compartida. Entonces, no darle toda la responsabilidad al jefe máximo, que también comparta la responsabilidad los gradientes inferiores. Que una enfermera que puede tener conciencia de que la dosis que está inyectando puede ser letal, puede realmente hacerle mal a un paciente en determinadas condiciones, diga, bueno, a mí el médico me dio la orden. Y que el médico diga, bueno, este es el protocolo que usamos aquí y eso lo estableció el jefe de sala hace, no sé, 2 meses o 6 años. Y bueno, yo lo aplico porque es mi obligación, yo pertenezco a esta sala. Eh, digamos, ese derivar, que es muy común, por otra parte, la responsabilidad de cómo sale una cosa
sobre todo cuando sale mal. Porque cuando sale bien, bueno, uno puede adjudicarse el mérito, pero si sale mal, hay una tendencia a descargar la responsabilidad en el que dio la orden. Por eso, precisamente, uno de los problemas que plantea Chequeto es cómo manejar esto, que es un problema social, pero cuando se da en el ámbito de la bioética es algo que tiene que ver con la vida, porque un error o una situación en la cual hay agentes que previeron o que estuvieron, por ejemplo, la enfermera que está todos los días viendo al paciente, probablemente sepa acerca de su estado de salud si es una persona atenta y preparada, más que el médico que la ve una vez por día. La enfermera lo ve a lo mejor cada 10 o 20 minutos porque le va a controlar algo. El médico que la atiende, el cirujano, la ve una vez por día o el especialista. Y el director de sala, a lo mejor la ve una vez cada 2 o 3 días, y el director general del hospital ni la conoce. Entonces, eh, descargar la responsabilidad jerárquicamente en bioética una mala práctica. Y esto es muy importante, y a mí me gusta mucho esto, porque este principio yo sostengo que debe ser aplicado en otros ámbitos. Por ejemplo, en el educativo. Descargar la responsabilidad, qué sé yo, de lo mal que anda la educación primaria cuando el chico sale del último año de primaria y no sabe bien ni leer ni escribir, descargarla en el ministro de Educación. Por supuesto que el ministro de Educación tiene responsabilidad, nadie lo niega, pero descargarla de tal manera que yo, que soy el maestro, que lo ve todos los días, no. Bueno, yo enseño como me dicen que tengo que enseñar. Si el chico no aprende, yo no tengo la culpa. A mí me lo vino a decir el vicedirector de la escuela. El vicedirector dice, bueno, a mí me lo dijo el director. El director dice, a mí me lo dijo el inspector, porque el inspector venía en nombre qué sé yo, y el otro el subsecretario, bueno. Pero realmente el maestro de grado es el que se da cuenta que el chico no sabe y que mucho antes de los otros que le van a ir a tomar la prueba a fin de año o a principio del año siguiente, ya él sabe desde los primeros días que ciertos chicos no les está yendo bien con ese método. Entonces, descargar la responsabilidad en las autoridades, porque es un sistema de autoridad derivativo, es un error. Acá se habla mucho de este problema, ¿no? En todo el mundo parece que la gente no aprende bien. Y se descarga digamos, en los sistemas y en los protocolos generales, cuando en realidad el problema debe ser detectado y empezar a tratarse en los primeros momentos. ¿Y quién es el que lo ve? Y el que lo tiene al lado. Si yo soy un maestro, tengo por ejemplo, un profesor de grado de lógicas. A los alumnos les cuesta mucho lógica. Cuando vienen los exámenes generales, qué sé yo, tienen que tomar 3 profesores y ya pasó todo el curso, ahí es donde a lo mejor el alumno se da cuenta, toma plena conciencia con las preguntas que le hacen de que le cuesta la lógica y no la aprendió. Pero el profesor que tiene experiencia desde el segundo día, cuando le da el segundo o el primer trabajo de lógica para hacer, ya se da cuenta si, por ejemplo, el tema de la formalización es un tema, ese tema de la abstracción formal, al alumno le cuesta. Y ya lo sabe desde el segundo día. Entonces, que espere al examen final o al tercer trimestre para decir tuvo un mal rendimiento, no es una buena práctica, aunque sea la práctica estándar. Bien, habiendo terminado una presentación muy somera, pero digamos teórica, para pensar. Recuerdo que un profesor de medicina, al hablar de cómo enseñaba historia de la medicina, decía que hay una enseñanza de historia de la medicina basada en datos y otra basada en aprender a pensar, plantear problemas, desde la historia de la medicina. Entonces, no es tanto dar el dato de cuándo nació Hipócrates o dónde, etcétera, sino decir qué importancia tiene la medicina hipocrática, ¿no? Él decía eso, que él había pasado en su experiencia de muchos años de enseñar historia de la medicina, de la medicina de datos, la historia de la medicina de datos a la historia de la medicina de problemas o de pensamientos.
y que los datos se pueden conseguir en cualquier lado, porque hoy uno los busca en internet y los datos los consigue. Entonces, datos sobre autores de bioética, etcétera, pueden conseguir, y si les interesa el tema, yo les recomiendo los que a mí me parecen más apropiados. Pero lo que planteo, sí, eso me parece importante. Por ejemplo, eh, si se puede aplicar y cómo, eh, algunos de los criterios de la bioética, del consenso y de no delegar responsabilidades, de asumir la responsabilidad plena del lugar en el que uno está situado, esto es muy importante. De modo que yo creo que con esto en la bioética ya tenemos bastante. Vamos a ver ahora entonces la ética del consenso. Perdón, sí, la ética de la convergencia. Ricardo Magliandi ha sido, porque falleció, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde hizo toda su carrera, muy reconocido porque además de dictar su cátedra, formaba grupos de trabajo y grupos de investigación. Hay muchos profesores que a lo mejor en toda su carrera no dirigieron ningún grupo de investigación, otros dirigieron uno o dos, pero él dirigió siempre, desde que tuvo, digamos, la capacidad de hacerlo, tanto capacidad personal por su experiencia como capacidad legal por los reglamentos de la facultad, siempre lo hizo. Él fue titular de la Cátedra de Ética durante muchos años y allí formó un grupo muy importante de gente de ética, como acabo de mencionar recién, Sergio Chequeto, otros más, en otras ramas. Y precisamente la idea que él tuvo siempre acerca de los equipos de investigación es un poco la que yo comenté que aplicó Chequeto, que fue alumno y discípulo de él y estuvo en la cátedra, de que lo importante era en los grupos que se plantearan problemas, no que se buscaran datos bibliográficos, eruditos, eso es necesario sin ninguna duda, pero para Bliandi no es ese el cometido de un proyecto de investigación o de un grupo docente de una cátedra, sino que lo que hay que hacer es plantear problemas. Y plantear los problemas, como corresponde a todo filósofo, a fondo, no por la mitad. Entonces, la cosa más importante, la intuición, que para mí es más importante de Maliandi. Maliandi ha tenido contacto con todos los pensadores de su época, enseñaba la axiología, también sabía de filosofía analítica, aunque no comulgaba con eso. eh, Se entendía bastante bien con los realistas, con los sociologistas, con los naturalistas. eh, y desde el punto de vista personal sostenía una ética, lo que yo lo llamaría una ética material, ¿no es cierto? Una ética de contenidos. O sea, él creía que realmente la ética tenía que tener contenidos. No tenía que quedarse solamente, como dirían los analíticos, en un análisis del lenguaje, ni tampoco en una discusión eterna. Algún contenido, eh, co- algún contenido teórico positivo tenía que ser el resultado de una indagación filosófica y ética. Y esto lo decía porque justamente consideraba que el problema más grave de la filosofía analítica en la época de que, digamos, del florecimiento mayor de Maliani fueron los años 80, yo ya mencioné ayer, bueno, y ustedes lo leyeron en mis trabajos, que fue la época de mayor florecimiento en Argentina y sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras de la corriente analítica, que no llegó, no siguió teniendo tanta influencia eh, como se esperaba, eh, y como pasó en Uruguay, ¿no es cierto? En Uruguay la filosofía analítica sigue siendo dominante en la Universidad de la República, aquí no. Pero en aquel momento lo era. Entonces, Maliandi era uno de los pocos profesores importantes que no cedía
a aceptar una discusión en términos de filosofía analítica, ¿no? Es decir, de considerar que todo lo que no fuera un análisis del lenguaje, o un análisis semántico o lógico, no es filosófico. Él estaba muy en desacuerdo con eso. Una anécdota: un día estábamos en una jornada nacional de ética y yo presenté un trabajo analítico. Y lo presenté por una razón bastante clara. Yo no soy analítico, los mm, analíticos, Rabosi, por ejemplo, Guariglia, lo sabían, y cuando ellos tomaron el control de las comisiones asesoras del CONICET, a todos los que claramente no éramos analíticos y trabajábamos otra línea, en general nos pusieron alguna discusión, alguna traba. Bueno, a mí, por ejemplo, en el CONICET no me aceptaron un informe de investigación anual. eh, Fuimos un montón, ¿eh? Inclusive, Guarila decía que se jactaba de que en la Comisión de Filosofía habían rechazado el 80% de los informes, lo cual quería decir que el 80% no hacíamos filosofía, sino cualquier cosa, ¿no? Bueno, fue un exabrupto, realmente una mala política. Terminaron muy mal porque finalmente los sacaron de las comisiones. Los sacaron mal, claro, porque hubo juicios, hubo de todo. eh, y tardaron más de 20 años en volver, ¿no? Cuando volvieron, todos los que en aquella época este, éramos jóvenes, eh, débiles institucionalmente, ya habíamos hecho carrera y ya no se podía, con nosotros. Entonces, bueno, tuvieron que, digamos, aceptar que las cosas habían cambiado. Pero en los años 80, el único rincón donde la gente podía estar segura de que podía presentar algo que no fuera analítico, eh, que pudiera salir adelante y se le publicara, etcétera, dentro de las publicaciones de la UBA, era la cátedra de Mariandi. Y entonces empezó a hacer los congresos nacionales de ética, eh, que nos dio oportunidad a muchos, pero él, que era muy, en ese sentido, muy correcto, invitó a uno o dos del grupo que hacían ética, ¿no? Por ejemplo, Rabosi, que hacían ética, y los invitó a formar parte del comité académico que tenía que evaluar los trabajos. Eh, y además, para que quedara en claro y para que no hubiera ninguna suspicacia, porque estaba todo este tema del CONICET, estableció que eh, los trabajos los íbamos a presentar sin nombre. O sea, que cuando el comité evaluador recibiera, no iba a saber de quién era el trabajo que estaban evaluando. Hubo gente que, cuando vieron que los analíticos estaban en la comisión, no quisieron. Por esto les digo, porque además hay una actitud ética en Mariandi. Lo cuento porque me parece que no me pasó a mí, pero en realidad no a mí, nos pasó a muchos, no es anecdótico. No es común, por ejemplo, para unas jornadas, que no solamente se pida el resumen, sino que se pida el trabajo completo y que ese trabajo sea presentado anónimamente y después en un sobre con el nombre de cada uno, mejor dicho, no con el nombre de cada uno, sino con el título. eh, Se presentaba junto con el trabajo, y una vez que estaba todo el resultado de las evaluaciones, se abría el sobre y adentro estaba el nombre de la persona que era el autor. Bueno, a pesar de eso, de todos esos cuidados, hubo gente que no se quiso presentar porque eh, porque no querían saber nada, ya tenían problemas con los analíticos y no confiaban demasiado en que no hubiera filtraciones, que no se enteraran y que después todavía fuera peor y les rechazaran el trabajo, lo que es un desdoro para una persona que está en una universidad, en una facultad, con igual categoría que un profesor o un poquito menos, pero que el otro, y que se le rechazan el trabajo es un descrédito frente a sus colegas y frente al alumno, ¿no? A los alumnos. Entonces hubo gente que no se quiso presentar. Como yo, lo dije siempre, yo confiaba en Maliandi, yo sabía que Maliandi iba a mantener la, este, el criterio del anonimato y la evaluación anónima. Presenté un trabajo, pero presenté un trabajo analítico.
Me lo aprobaron sin chistar. Heller, que era el profesor, el segundo de él, el adjunto, etcétera, también muy dedicado a la lógica, era el encargado de abrir junto con todos, el público, ¿no? Estaban ahí toda la comisión del grupo de Maliandi abriendo, empezaron a abrir los sobres y abrieron el mío y como abrían los sobres y los nombres, pensaron había una confusión, que cómo iba a ser yo, si yo no soy analítica, un trabajo de ética analítico. No, no, Selina Lertor habrá hecho algo como presentó en tal otra cosa sobre la ética de Roger Bacon, es una medievalista, qué sé yo, o algo sobre algún argentino, ¿no? ¿Cómo va a ser un trabajo teórico de filosofía analítica en ética? Bueno, pero finalmente, después de revisar todo, no había caso, no quedaba más que un trabajo y el sobre. Me llama Heller y me dice, Celina, te tengo que hacer una pregunta. ¿Vos escribiste un trabajo así titulado? Sí, para el Congreso de... Sí, le digo, es mío. No te puedo creer. Dice, estamos discutiendo desde hace media hora porque decíamos, no, no, ¿cómo es que Celina va a hacer un trabajo si ella no es analítica? Entonces digo, yo no soy analítica, pero conozco el análisis. Y precisamente quería demostrar que no es que sean un grupo de ilustrados que solo ellos pueden hacer. Uno que no es analítico, que no comparte los principios analíticos, puede hacer un trabajo analítico que los confunda y crean que yo soy analítica. Todos los que leyeron mi trabajo, después me lo contaba un analítico que había leído mi trabajo. Bueno, me dijo, bueno, después cuando supimos que eras vos, claro, nosotros sabíamos, era un jurista, que en derecho vos presentás cosas analíticas. Cuando, después que yo presenté el trabajo, vino Maliandi, medio dolido, con una cara rara, y me dice, che, Celina, así que vos te pasaste a los analíticos. Con cierto dolor. No, Ricardo, le digo, yo no me pasé a los analíticos, simplemente les demostré que cualquiera puede hacer, cualquiera que tenga un conocimiento de filosofía y se ponga, puede hacer un trabajo analítico, porque ellos es como que consideran que solo ellos pueden hacer un buen trabajo analítico. Si uno no pertenece al círculo analítico, le falta la percepción digamos, la intuición de cómo lo tiene que hacer, entonces no le sale. Pueden aceptar que yo haga un trabajo de medieval o de lo que sea, o de filosofía argentina, pero no, yo que no soy analítica, que tenga, digamos, esa cosa, ese humus mental para hacer un trabajo analítico, no, no, imposible. Bueno, les demuestro que sí, que se puede, que cualquiera puede hacer un trabajo analítico, que no es de una dificultad tal que solo los muy buenos filósofos pueden ser analíticos, porque se había creado una idea así, ¿no? Eh, entonces, y digo, incluso en muchas jornadas que yo he participado y aún todavía participo en derecho, en filosofía del derecho, yo juego con los analíticos porque algunos analíticos en derecho, como por ejemplo Farrell, que estaba en la comisión y que estaba ahí, son muy buenos, porque para mí el análisis filosófico es la primera etapa, no la última, es la primera. Y yo lo que traté de hacer aquí en ética es lo que yo hago en derecho. La primera etapa es un análisis y después puede venir una etapa de contenido como lo que vos haces en ética. Bueno, yo estoy convencida de que esa es la idea, ¿no? O sea, eh, que lo que hace Maliandi es la etapa superior, que uno más abajo puede hacer un estudio como hice en mi caso, de análisis filosófico, de análisis del lenguaje, de análisis lógico, ¿m? De análisis semántico, pero después viene el gran problema. Y eso creo que es la etapa superior y la etapa en la que Maliandi pisa, pisa fuerte, que es el haber descubierto el carácter esencialmente conflictivo de la moral. Es decir, que yo puedo hacer todo un análisis como los que estoy explicando, sobre las reglas morales, positivas, reales, ¿no? Tanto sea que las tome como positivas, eh, propias de una adhesión, diríamos, emotiva, de una adhesión cultural o lo que uno quiera, o que las tome como reglas morales derivadas de sistemas filosóficos concretos. En cualquier manera que la tome, cuando hemos hecho todos esos análisis, llegamos a que hay puntos
factibles porque los principios morales superiores no son totalmente coherentes. O sea, la aplicación de una regla moral, de un principio moral, choca. Perdón, ¿qué pasa? Ah, no, no, pensé que me hablaban a mí. Este, chocan con otros. Por ejemplo, un principio moral es la libertad, pero otro principio moral es la autoridad. Cuando yo quiero aplicar a un 100% el principio moral de la libertad, dentro de un mismo sistema moral, ¿eh? No estoy hablando acá de que estamos hablando de sistemas morales muy diferentes, incompatibles, como podría ser el de un ateo marxista revolucionario sí, y un lefebrista. Este, sino dentro de un mismo sistema. Si yo quiero aplicar a un 100% el principio de libertad, choco con que no estoy aplicando nada prácticamente del principio de autoridad. O sea, que en la medida en que yo aplico un principio, en esa proporción disminuyo la aplicabilidad del otro, que no es que sea, ahí está el tema, es contrario, es contradictorio, es complementario, es diferente. Ese es todo un problema. Entonces, hay una conflictividad. No podemos pensar en un planteo moral real desde la ética si no pensamos en esa conflictividad. Conflictividad que nosotros desde la ética la vemos teóricamente, pero que a la gente moral se le da en su práctica moral diaria. Este es, por ejemplo, el dilema que tiene un padre con sus hijos pequeños ahora, porque cuando ya son más grandes ya no obedecen a los padres, pero con sus hijos grandes, incluso de 20 o 20 y tantos años, en épocas en que el padre tenía autoridad mientras vivía sobre el hijo, ¿no? Es decir, bueno, mi hijo quiere hacer tal cosa. Le doy libertad para hacerlo, puede ser un poco peligroso, etcétera. Le doy libertad para hacerlo, le digo, haz lo que quieras, o lo oriento con mi autoridad. Las dos cosas no las puede hacer a la vez. Es decir, quiero decir, no las puede hacer en un sentido del 100%. Puede hacer, bueno, yo te doy este consejo, pero también te doy la libertad. Entonces, lo que en realidad hay cuando llegamos al punto concreto de la práctica, o lo que debe haber para que no haya conflicto moral, es una convergencia. Por ejemplo, yo soy la madre y soy muy permisiva con mi hijo. Mi marido, al contrario, es muy autoritario. Eh, el nene viene a preguntar si puede ir al parque a jugar y es tarde, se va a hacer de noche. Entonces yo me inclino a decir que sí, por una serie de razones que le puedo explicar a mi marido. Bueno, sí, porque el parque está custodiado por la policía, siempre hay un carro de la policía, un auto, porque además está el cuidado del parque, porque va con los amiguitos y porque generalmente siempre hay alguna mamá o un papá que acompaña a alguno, entonces siempre hay alguna persona mayor. Sí, yo le quiero dar permiso. Y el padre dice, no, no, yo no le quiero dar permiso porque él sabe que hasta ahora ya no tiene que salir, que tiene que estar haciendo los deberes, que se tiene que preparar para higienizarse y cenar y irse a dormir. No, no, no le doy permiso. Bueno, pero sos demasiado exigente. No, no, vos sos demasiado laxa. El conflicto moral. Para que no haya conflicto moral, porque así podemos seguir discutiendo eternamente y cada vez peor. En la medida en que yo acepte cada vez más mi principio de libertad y mi marido cada vez más el principio de autoridad, cada vez vamos peor. Y el que sufre en definitiva es el hijo. Entonces, para evitar el conflicto moral, porque el conflicto moral siempre es desgastante, tanto cuando se le da en el interior de la persona, que a veces puede producir enfermedades psíquicas hasta graves, ¿no? El conflicto moral irresuelto, no saber cómo obrar, con la sensación de que cualquier cosa que haga, algo voy a hacer mal, porque
Si me apoyo en este principio, no aplico el otro, etcétera. Si me aplico el principio de la justicia y mi papá es un delincuente, por un lado, si voy a declarar que realmente yo vi los objetos robados en mi casa, porque esa es la verdad, pero al mismo tiempo perjudico a mi padre, entro en conflicto entre mi deber de decir la verdad y mi deber filial, entonces no sé qué hacer, y entonces puede generarme un trauma si eso me pasa desde chico y me pasa permanentemente porque mi padre es un ladrón consuetudinario, ¿no? Entonces, es un problema. El conflicto moral siempre genera problemas, digamos, más allá de ese mismo conflicto. Entonces, es algo que hay que tratar de evitar. Eso, empíricamente lo sabemos, dice Maliarte. Para evitar el conflicto moral, no basta el autoritarismo moral, porque por principio, cuando una persona tiene una regla de moralidad incorporada, no asume otra regla moral autoritaria que le imponga otras cosas, porque eso va en contra de su propia moralidad asumida. Entonces, la única solución es el consenso. ¿Y el consenso qué significa? Significa mostrar, y para eso es la ayuda de los éticos, las posibles convergencias. En otras palabras, superar una visión dicotomista o positiva exclusiva en el análisis ético. Que eso es, decía Maliandi, lo que sucede cuando una moralidad se deduce, una regla, un conjunto de reglas morales, se deduce de una línea teórica determinada. Y se da esta conflictividad, esta inconsistencia, con independencia de si el sistema moral es coherente o incoherente, porque también el sistema moral de una persona, o el conjunto moral, ya no sería sistema si es inconsistente, pero puede incluir, de la persona, ¿no es cierto? Puede incluir un conjunto de reglas de conducta que en su conjunto sean consistentes. Ahí la conflictividad se le va a dar al individuo, indudablemente, ¿no? Entonces, nosotros, ahí sí podemos ayudar mostrando la inconsistencia del sistema. Pero la conflictividad, dice Maliandi, y esto es decisivo, se da aun cuando el sistema sea consistente. Es decir, que el sistema tenga principios que debieran ser compatibles, pero que en determinadas circunstancias o llevados digamos, a su realización, no es que sean incompatibles teóricamente, pero son incompatibles en la práctica, como el principio, por ejemplo, de autoridad y libertad. No es inconsistente un sistema moral que incluya el principio de libertad y el principio de moralidad, de autoridad. No es inconsistente. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, a veces se aplica el principio de libertad y a veces se aplica el principio de autoridad. Entonces, la aplicación de estos principios no es lo mismo que decir eh, siempre se debe matar al enemigo o nunca se debe matar al enemigo en una guerra, por ejemplo. Ahí sí sería un sistema inconsistente el que tuviera las dos reglas en una moralidad de guerra, por ejemplo, ¿no? Pero un sistema en el cual haya la aplicación, o se postule la aplicación del principio de libertad y la de autoridad en el mismo sistema, no es inconsistente porque se supone que se aplican en situaciones diferentes o que se aplican de modos diferentes, etcétera. Pero la conflictividad está porque en determinado nivel de aplicación, la libertad y la autoridad empiezan a ser conflictivas. Entonces, hay una conflictividad latente siempre en los principios de moralidad, incluso consistente. En los que no son consistentes, bueno, la conflictividad es por inconsistencia y una vez que se determina la inconsistencia, vemos que ese sistema no es aplicable, es un pseudosistema moral, no es aplicable porque incluso el individuo mismo es errático en su aplicación. Hay mucho más de esas personas de aplicación errática, ¿no? Que uno hasta conoce, ¿no? De que en determinadas situaciones son de una manera, por eso uno no sabe cómo obrar con ellas, ¿no? Porque en algunas maneras son muy estrictos en una oportunidad y en otra oportunidad son totalmente laxos, entonces eso genera también muchos problemas
por ejemplo, si una madre o un padre es así, errático, chicos no sabe qué hacer. Si un maestro es así, si un profesor es así, ¿m? Eh, genera una dificultad, un malestar, una situación de incertidumbre que puede llegar a ser realmente muy desagradable en la persona destinataria de esa aplicación de principios morales. Entonces, eh, mi punto de vista es que Maliandi acierta fundamentalmente en este punto que podía haber sido sospechado, pero a mi modo de ver no había sido suficientemente visto, que la aplicación moral de un sistema moral siempre es conflictiva, por lo menos latentemente conflictiva, porque el conflicto está dado porque precisamente las reglas de moralidad atienden a tantos aspectos de la vida que no pueden deducirse, digamos, qué es lo que tengo que hacer en cada caso, no se puede deducir apodícticamente. Y por eso los sistemas que lo pretenden, que son los sistemas, llamémosle así, aristotélicos duros, por ejemplo, los escolásticos, solamente pueden funcionar dentro de un ámbito dogmático, o sea, con la gente que coincide con sus propias teorías filosóficas o religiosas. ¿No? Dentro de un convento, por ejemplo, bueno, este, la regla de moralidad no se va a discutir porque la base teórica es compartida por todos. Pero en una sociedad global, y sobre todo, como decía Maliani, en una sociedad global no solamente polarizada ideológicamente, sino también dispersa ideológicamente, porque hay polarizaciones, es cierto, todavía en el 80 había algunas polarizaciones fuertes, ¿no es cierto?, entre Occidente y Oriente, entre la cortina de hierro y Europa, que ya estaba mucho más, digamos, diluido, ¿no? Pero existía, pero más allá de eso, lo que se veía en Occidente es, y sigue siendo cada vez más, una atomización de los principios o eh, de las percepciones, de lo que hoy llamamos cosmovisión. Y Maliandi tomaba también muy en serio este problema, que en realidad un sistema moral que aplica a un individuo coherentemente es una parte de su cosmovisión. Y su cosmovisión es eh, una cosmovisión determinada también por una serie de factores eh, a los cuales muchas veces el individuo mismo no puede modificar ni puede incluso acceder a un conocimiento completo, eh, completo en el sentido de teórico, ¿no? Complexivo, interpretativo, como son, por ejemplo, las tradiciones. Hay muchas tradiciones que las manejamos de manera inconsciente, pero el origen real o no lo conocemos o no lo podemos tener presente cada vez, costumbres de familia. Bueno, pero vos, ¿por qué obras así? Y la verdad es que no sé, pero mi mamá hacía así o pensaba así, obraba así. Y y cuando le pregunté a mi mamá, bueno, porque mi mamá, mi abuela, o sea, y de pronto dice, es una tradición de familia hacer tal cosa. Está bien, está mal, eh, bueno, es una tradición de familia. Y esa tradición de familia forma parte de mi cosmovisión. Y por lo tanto, yo tengo una cosmovisión que puedo conocer, sé que es una tradición de familia, pero sobre la cual no puedo influir porque precisamente me excede, y que tampoco puedo conocer en todos sus aspectos, porque sé que es una tradición que obran así, pero ¿por qué? ¿Cuándo empezó? Y bueno, está muy diluido también. O no, o yo no puedo saberlo porque a lo mejor tengo el diario de mi bisabuelo, donde aparece por qué aparece esa tradición de familia, pero una tradición de familia, por ejemplo, muy común en, en las colonias y en España y en los países
católicos, es que cuando se tenían muchos hijos, no el mayor, pero sí el segundo o el tercero se destinaba al clero. Al pobre chico que había nacido segundo o tercero le tocaba ser pastor o ser fraile, porque había una tradición de que como se tenían muchos hijos, lo mismo si se tenían muchas hijas mujeres, no la mayor, pero alguna de las otras, que fuera religiosa o monja, estaba muy bien visto. Bueno, sí, yo soy, no sé, dominico porque es una tradición de mi familia que los terceros hijos o los segundos hijos, mientras que los primeros hijos son los que tienen que casarse. Y aunque tengan vocación de soltería, se tienen que casar y tener hijos para continuar con el nombre, el apellido de la familia y el patrimonio, etcétera. Bueno, es una tradición. ¿Cuándo comenzó esto? En nuestra familia, a lo mejor en un momento determinado y hasta tenemos los documentos, pero puedo yo no tenerlo presente, porque ya me ha hecho la idea de que voy a ser monja desde que era chiquita, porque soy la tercera mujer. La primera, la segunda, la tercera tiene que ser monja. Entonces, eh, nosotros podemos tener en nuestra cosmovisión muchas ideas y muchos principios que no manejamos. Y eso genera una conflictividad. Y esta conflictividad se tiene que desarrollar y superarse por la convergencia. Y todo lo que escribe Maliandi, muchas de las cosas, es tratar de ver cuáles son las condiciones de posibilidad de una convergencia. Bien, yo creo que más o menos les he explicado, no sé si ha quedado claro, este, yo para hoy les di, porque me parece realmente muy importante y me gustaría mucho que si alguien se decide por la ética, fuera por la ética de Maliandi, que se estudiara más a Maliandi, para la lectura de hoy lo que va a haber es solamente el de Maliandi, mi recuerdo de Maliandi, porque de alguna manera es lo que yo les he dicho, que es lo que considero más importante del pensamiento de Maliandi y que me parece muy importante que se desarrolle. Puede ser en la obra de Maliandi mismo o de algún discípulo de Maliandi, como por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, Chiquetto, porque es una conjunción perfecta entre bioética y ética de la convergencia.